Buenas noches. El ejercicio de la revocación de mandato, para algunos un capricho narcisista, está resultando tan costoso que está puesta en duda la probidad de la institución civil mejor calificada por la sociedad, que es el Instituto Nacional Electoral. Saludo a su consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba. Buenas noches. Carlos, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, Lorenzo, pues, aunque no quisiera verlo así, me parece que el INE ha pataleado mucho a propósito de algunos señalamientos que han hecho, empezando por el presidente de la República, y pues a mí me llama la atención que una señora precandidata presidencial, la jefa de gobierno, dijo textualmente que tú, Lorenzo Córdoba, eres el principal vocero en contra del INE, que cómo puedes justificar que con recursos públicos las mascotas del personal de confianza puedan tener alimentos. Lo digo por la importancia, la relevancia de la prominencia de Claudia Sheinbaum, y entiendo que ustedes ya respondieron, pero dilo aquí a la audiencia de Milenio. No, gracias, Carlos. Mira, yo creo que este es solamente uno de los múltiples desatinos, déjame decirlo así, de las falsedades que están ocurriendo en las últimas semanas. Esta declaración de la jefa de gobierno se suma a una serie de declaraciones que ha venido haciendo el presidente de la Cámara de Diputados y que claramente, digamos, yo creo que nos están evidenciando, y eso es algo muy positivo, que qué es lo que está detrás. Es decir, tanto la señora Sheinbaum como el diputado Gutiérrez, pues están en pos de candidaturas y está clarísimo que están aprovechándose de una discusión, una polémica que sin lugar a dudas pues es intensa y ha venido arrastrándose a lo largo de varias semanas y que tiene que ver con la generación de los recursos que son necesarios para hacer la revocación del mandato como lo manda la ley, y que hoy el INE no tiene en virtud de una decisión que es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados, y están tratando de ganar puntos en este sentido. La declaración del que tú mencionabas pues es tan ridícula como sostener que todos los binomios caninos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, o que todos los caballos de la policía montada pues son las mascotas de la jefa de gobierno. Sí, en el INE hay unos, si no me equivoco, son 5 perros especializados que forman parte del aparato de seguridad para detectar explosivos y demás, y que forman parte de todos los esquemas de seguridad que tiene incluso el gobierno federal. Y eso evidencia, estas declaraciones evidencian, claro que se les mantiene, pues son parte, digamos así, de la infraestructura del propio instituto, igual que la Secretaría. Yo supongo que el heno con el que alimentan los caballos de la policía montada los paga el gobierno y por ende lo pagamos con impuestos. No creo que sean las mascotas para hacer equitación de la jefa de gobierno. Entonces eso evidencia claramente cómo hay quien está tratando de ocupar este diferendo que hoy se tiene con el gobierno federal y que ayer se tuvo con la Cámara de Diputados para tratar de lucrar políticamente, ¿no? Eso se llama oportunismo, pero pues digamos, como la revocación de mandato es un asunto constitucional y es algo serio, no hay que dejar de contestar estas pues falsedades, estas mentiras, estas pues declaraciones producto del oportunismo político, pero tampoco hay que centrarse demasiado en ello, ¿no? El diferendo está en otro lado y tiene que ver con una cosa que puede ser muy grave hacia el futuro, Carlos, que las mayorías en la Cámara de Diputados y las decisiones gubernamentales puedan desfondar a la Constitución en el futuro a través de la vía presupuestal, es decir,
impedirle a los órganos del Estado, otros poderes u órganos autónomos, cumplir con sus funciones constitucionales, desfondándolas presupuestalmente. Por eso fuimos a la Corte y es muy importante, olvídate la revocación de mandato se va a hacer y ya platicamos de ello en unos minutos, y se va a hacer muy bien porque la va a hacer el INE a diferencia de los ejercicios que se han venido haciendo hasta ahora. Tal vez no como lo mandata la ley, pero eso ya no es responsabilidad del INE porque no se le han generado los recursos. Pero esta es una discusión muy importante hacia el futuro. Imagínate que a la UNAM se le recorte el próximo año a la mitad porque se le dio la gana a la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados el presupuesto, matan a la UNAM, o que al Poder Judicial se le recorte en una tercera parte su presupuesto, matamos a la justicia. La discusión es de mucho mayor calado y por eso es importante y hay que tomarla en serio, ¿no? Pero bueno, además de esta declaración, pues desde luego equivocada, insensata, la jefa de gobierno, el día anterior, el secretario de Gobernación, que es otro remoto, pero viable, presidenciable en 2024, Adán Augusto López, le zorrajó en este estado laico al INE una frase, entiendo que bíblica, que dice que la raíz de todos los males es el amor por el dinero. Y yo te lo pregunto porque pareciera que cuando menos los funcionarios más importantes del INE están pues con este síndrome como de Shylock, atesorando recursos que finalmente son públicos. ¿Qué hay de esto? ¿Qué dices a tu amor por el dinero, Lorenzo Córdoba? A ver, de ninguna manera. Mira, nosotros tenemos unas remuneraciones, por cierto, mayores en términos del salario que el del presidente. Sí, es cierto, autorizado, por cierto, por la Cámara de Diputados a través de una ley. ¿Te acuerdas que me invitaron a una discusión muy gentil y educada en el mes de noviembre? Bueno, ahí me preguntaban que por qué ganaba más que el presidente y yo les decía una y otra vez, es que ustedes lo autorizaron en una ley, Entiendo que se le complique a los diputados leer todas las leyes, incluso los transitorios, pero bueno, pues cuando lo votan se vuelven ley. El diferendo sobre las percepciones, sobre las prestaciones del personal del INE, no de los consejeros, del personal del INE, se ha llevado a la Suprema Corte de Justicia y una y otra vez la Suprema Corte de Justicia ha venido dando suspensiones en favor del INE. Es más, en la última sentencia del tribunal, en donde se nos ordena avanzar con lo de la revocación de mandato, tratando de encontrar todos los recursos disponibles entre lo que se nos autorizó, que ya llegaron a una cifra nada despreciable de 1.500, casi 70 millones de pesos que el INE logró disponer para la revocación de mandato. Y que redujéramos el costo, que abaratáramos, déjame decirlo así, en lo medida de lo posible, sin poner en riesgo la revocación de mandato, y que logramos reducir en más de 500 millones de pesos. De ahí que hoy el problema sean los 1.738 millones de pesos que por mandato del tribunal le pedimos a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Habrá que ver si nos los da o no. En esa sentencia, el Tribunal Electoral nos dijo que hiciéramos todo lo que teníamos que hacer sin comprometer nuestras funciones constitucionales. Por ejemplo, dar la credencial para votar con fotografía, fiscalizar, monitorear, hacer elecciones, etc. Sin comprometer nuestras funciones legales y sin comprometer nuestras obligaciones estatutarias y obligaciones laborales. Es decir, ese tema está cerrado, pero ellos vuelven y vuelven y vuelven en lo que parece una obsesión. Además, por cierto, hay que recordar que la Cámara de Diputados sigue sin cumplir lo que le ordenó la Suprema Corte de Justicia de definir cuánto es el salario, la remuneración integrada del presidente, porque es falso que ganemos más que el presidente. Nosotros no recibimos habitación, no recibimos vestuario, no recibimos alimentación permanente, no tenemos seguridad. En fin, si tú agregas todo eso, pues el salario, las remuneraciones del presidente son mayores que las que nosotros recibimos. No, pero lo da... Si me permites, no viven en un museo, que es el Palacio. No, a mí no me pagan nada, el Estado no me paga un departamento en ningún lado, no. Entonces, yo creo que cuando la Cámara haga su trabajo, se va a evidenciar que todo esto es una burbuja, que sea una discusión más con efectos mediáticos que de fondo. Pero el dato curioso, qué curioso, Carlos, que eso es lo que es muy claro, es algo que hay que celebrar. Hoy ya sabemos que el problema para hacer la revocación de mandato como lo pide la ley depende solo y exclusivamente de que el gobierno nos dé los recursos faltantes. El INE ya hizo la tarea. El INE ya exprimió las piedras y le sacó todo el agua que podía.
ya juntamos, a pesar del recorte, 1.500, casi 70 millones de pesos para hacer la revocación. Y se va a hacer la revocación. Redujimos el costo de la revocación, de cómo debería ser ideal hacerla, en más de 500 millones. No está en riesgo la revocación, pero así no se tienen que hacer las cosas, porque no hay margen de maniobra. Me explico, estamos en una situación de cuidado, en la que no tenemos ningún rango, ningún margen de error. Y aparte de eso nos faltan 1.738 millones de pesos. Si Hacienda nos los da, se va a hacer la revocación como lo pide la ley. Si no nos los da, pues queda claro quién es el que no quiere que se haga la revocación como se dice la ley y que está aprovechándose de esto para reeditar una discusión vieja, añeja, que han perdido en tribunales y que parecería ser una obsesión digamos que pesa más que la voluntad de hacer una revocación de mandato, que hasta donde yo entiendo, pues a quien más le interesa es al gobierno y a los circuitos gubernamentales, ¿no? Es curioso. Si me permites, Lorenzo Córdoba, ¿han tenido ustedes una respuesta, yo diría incluido el PowerPoint de las Secretarías de la Función Pública y Hacienda, pues que no es propiamente la respuesta oficial de la Secretaría de Hacienda que mandata el Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral dice que debe dar una respuesta fundada y motivada? Así es. Asumen ya lo dicho por el secretario de Gobernación y comentado por otros personajes públicos de la Cuarta Transformación como una respuesta, o no, si se van a tener a la respuesta formal de Hacienda. Nos queda un minuto. No es la respuesta, eso quede claro. La respuesta tiene que llegar, y tiene que llegar antes del 31 de enero, porque si no, ya no va a haber margen de maniobra. Nosotros el 31 de enero nos vamos para adelante con lo que tengamos. Lo que ya tenemos nosotros, si nos dan más, qué bueno. Pero, y si no nos dan nada, tendrán que fundar y motivar. Esto que nos entregaron, la verdad debo decirlo con un oficio muy educado, muy pulcro, que yo le agradezco mucho, porque reconoce que no tiene ninguna facultad legal para mandarnos ese documento del secretario de Gobernación. Carlos, es algo absolutamente poco serio. Llama la atención que tenga el sello de la Secretaría de Hacienda y la Función Pública, pues porque si así se hacen los documentos de la Secretaría, llama mucho la atención. Vale la pena entrar en los detalles, pero el tiempo se nos acaba, así que tú dirás si quieres que te comente por qué digo que es un documento poco serio. Yo te pido que aguantes aquí, porque claro, también, pues si ya estás recurriendo al amparo de la justicia federal para evitar terminar en la cárcel como quiere el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Aguantas aquí? Claro, por supuesto, Carlos. Gracias, Lorenzo Córdoba. Muchas gracias a ustedes. Y hasta mañana.